Como siempre, un placer saludarlos, un placer poder compartir con ustedes nuevamente de nuestras charlas con Pipe, cómo están en diferentes lugares de nuestra ciudad, en diferentes lugares, no sé, donde quiera que nos vean y estén muy atentos de poder compartir con nosotros nuevamente estas charlas con Pipe. Para mí un placer siempre poderlos saludar, un placer poderles desear una feliz noche, poderlos acompañar a esta hora y poder compartir un rato más que agradable con cada uno de ustedes y también con nuestra invitada especial, Jenny Patricia, que ya se encuentra con nosotros. Jenny, ¿cómo vas? Bienvenida. Natalia Vidal y todos los que poco a poco van llegando y se van conectando con nosotros. Nosotros ya estamos haciendo toda la labor acá respectiva de conectarnos también y de organizar todo lo relacionado con nuestras charlas y ya, muy puntual como siempre, nuestra invitada Mabel Rojas ya se encuentra con nosotros. Así que, por un lado, quiero pedirles disculpas por esta ausencia que hemos tenido un poco larga de las charlas con Pipe, pero por cuestiones laborales, algunas educativas, algunas también didácticas que hemos estado realizando y por cuestiones de tiempo, pues se nos ha complicado un poco cuadrar horarios, pero acá estamos nuevamente y es un placer poderlos saludar. Así que bienvenidos nuevamente, bienvenidos a todos los que siempre nos acompañan. Paulatinamente se conectan con nosotros y lo hacen por periodos de tiempo. Bienvenidos y qué placer que puedan acompañarnos esta noche con nuestra invitada que ya se encuentra con nosotros. Es un placer verla por acá y es un placer saludarla. Mabel, buenas noches, ¿cómo vas? Bienvenida. Hola Pipe, un gusto volverte a ver por estos lados. Sí, Mabel, me estás viendo, me estás viendo. O sea, ya no tenemos problemas de que no nos vemos, de que estamos bien. No, hoy QAP todo, te escucho bien, te veo bien y espero que tú también estés viéndome a mí, que haya imagen allí. Sí, todo perfecto, gracias a Dios, no tenemos inconvenientes relacionados con la conexión. Y bueno, Mabel, sí, como lo decía ahora, pues pedirle disculpas a muchas personas que de pronto siempre nos están esperando cada 8 días, que saben que es una cita de pronto que ya hemos programado siempre con cada uno de ellos. Pero bueno, cuando podemos, lo hacemos con todo el amor del mundo y con toda la disponibilidad, a veces por diferentes cosas se nos cruzan y esta vez fue por cuestiones directamente mías que no pudimos hacerlo, pero ya estamos acá. Qué placer tenerte a ti, Mabel, como siempre cada jueves. Y bueno, ¿cómo va todo? ¿Cómo va ese proceso? ¿Y cómo va este primer jueves del mes de agosto? ¿Primero? ¿Si es el primero? No, ya es el segundo. A ver, el segundo, es el segundo, es el segundo. Se me perdió acá mismo, estoy en la recepción del consultorio y no veo El calendario. el No, sí, calendario. sí es el segundo porque el miércoles pasado fue 31 de julio, entonces este es el segundo de mes, el segundo de agosto. Ok, sí. Bueno, bien, como siempre, trabajando bastante. Ahora en julio, la última semanita, tuvimos nuestro taller de arte terapia para niños. Aprovechamos las vacaciones para ayudar precisamente a dar herramientas a las familias y a los niños, en este caso en particular, precisamente sobre gestión de emociones. Arte terapia es una herramienta que tenemos aquí en Enlace para ayudarle a adultos y a niños a administrar o a gestionar las emociones. Y precisamente hoy hablando de este tema que tiene que ver con ellas, pues traigo a colación el hecho de que por lo menos 1 o 2 veces al año estamos impartiendo este taller, siempre para la temporada de vacaciones, porque muchos papitos aprovechan las vacaciones de los niños para llevarlos a hacer diferentes actividades lúdicas, pero que resulten también en un proceso educativo y ¿por qué no terapéutico? Aprender a gestionar las emociones, Pipe, desde temprana edad nos ayuda a ser adultos un poco más estables a la hora de enfrentar las situaciones que todos tenemos, porque todas las personas tenemos historias buenas y malas, algunos de mucho dolor, otros de pronto de mucho enojo, experiencias que en la vida nos ayudan a formar precisamente carácter. En algún momento hemos hablado acerca de lo que significa esto, pero entonces eso es lo que hemos venido haciendo en los 2 últimos meses. Pronto se viene también, estamos precisamente, además de nuestras terapias cotidianas, preparando un taller de entrenamiento físico emocional, que es el que le ayuda a las personas a través de la respiración, de conocer su propio cuerpo, gestionar, por ejemplo, una emoción muy conocida hoy en día y que ya también entendemos que se le puede sacar provecho si se controla adecuadamente, y es precisamente la ansiedad. Entonces, en eso estamos, en eso nos estamos enfocando en esta temporada en Enlace y pues listos para atender a las personas que llegan a buscarnos. Bueno, Mabel, yo
creo que tú lo has dicho a nivel del proceso que has estado viviendo con cada una de las actividades y habíamos nosotros hecho como una tarea, pues fue hace más o menos un mes, ¿cierto? Creo que más o menos el tiempo era un mes cuando se lanzó la película Intensamente, que generó o que ha generado un movimiento bastante importante. Lo hizo cuando lanzaron la primera parte, ahora lo hicieron cuando lanzaron esta segunda parte. Y te había dicho yo a ti que me parecía interesantísimo, a pesar de que en algún live pasado ya hemos hablado de las emociones y ya hemos tratado algo relacionado con el tema, algo muy parecido, pues me parece muy interesante porque en la película se manifiesta algo y es primero como establecer que las emociones, y yo creo que tú lo has dicho en cada una de las conversaciones que hemos tenido, las emociones no son ni buenas ni malas, que de una u otra manera están ahí y hacen parte de nuestra vida. Y creo que esto lo comprobamos en esta película. Pero también hay una emoción que termina siendo como la protagonista y como la que lleva el hilo de todo lo que pasa en esta segunda parte, y es ansiedad, que me parece también interesante tratar sobre este tema. Así que ya sé que Mabel, porque ya me lo dijo y por eso hemos nosotros dado play a este live de hoy, ya se vio la película, pero quiero que antes de hablar de las emociones, quiero que me des tu concepto, no como psicóloga, como espectadora de la película. ¿Qué te pareció? ¿Qué te movió? ¿A qué te llevó? ¿O de pronto qué te generó a nivel precisamente de las emociones que viste en la película como tal? Bueno, primero que todo quiero contarles que me la vi sola. Quise experimentar ese proceso de no estar como conversando con un otro y vivir esa experiencia de conectar como con ese ser individual que soy, a pesar de que soy esposa, soy hermana, soy hija, amiga, poder conectar como que netamente conmigo fue una experiencia muy bonita. No es la primera vez que voy a cine sola. Creo que es una experiencia bastante interesante, así como disfruto hacerlo en compañía de mis amigos o de mi esposo solamente. Las pocas veces que lo he hecho sola ha sido un proceso interesante. Me permite también identificar un poco cómo me siento frente al ser expectante de una escena o de una situación que aunque está puesta allí en un film, de alguna manera puede conectar con las emociones, que eso es lo que hacen las películas, conectar con las emociones de los espectadores. Me encantó, yo ya me había visto la uno, me parecía inicialmente como interesante ver el tema de las emociones, pero algo que me gustó de esta segunda parte es ver ese proceso de la niña cómo crece y entonces recordar un poco quién fui, ¿no? En esa época de la adolescencia y poder ver que efectivamente esos miedos, esas frustraciones que aparecen en esa etapa de la adolescencia donde no nos sentimos que ya no somos niños. Bueno, yo ya no me sentía niña, pero tampoco lograba ser como la adulta o entender el proceso adulto. Y eso se volvió un caos en el cerebro, pero que a la vez es lo que te forma en muchos aspectos para la adulta que soy hoy. Fue muy bonito poder conectar con esa historia de la niña, de la protagonista, y ver cómo cada emoción la plantea su director, sus guionistas, ver cómo efectivamente el estudio y todos los procesos que hacen para crear la película, para crear la historia, me pareció muy interesante porque se nota que incluso han podido evaluar o tener acompañamiento de especialistas en salud mental para poder ir directamente a lo que en realidad vive el ser humano, todos los seres humanos, hombres y mujeres, con algunos momentos diferentes porque la bioquímica es un poco diferente, pero que en esencia el ser humano tiene ese proceso de transformación tan bello y que todo lo que sucede en esa etapa de la niñez y de la adolescencia definitivamente, como se los he planteado en muchas entrevistas que hacemos acá, en muchas charlas contigo, son la base. El poder verlo plasmado en una película más sencilla, con lenguaje más amplio para que acceda a todas las personas, me pareció muy bonito. Creo que es una película para todo público y en especial para una época en la que todos estamos lidiando con ese estrés cotidiano, en la que todos tenemos ansiedad de alguna forma y vemos la ansiedad entonces como el monstruo, como el enemigo a combatir o el enemigo del que hay que huir, y poder empezar a entender de manera un poco más tranquila que la ansiedad también se puede ver desde otro lugar
en lugar de pelear con esa emoción, que sigue siendo una emoción, y la emoción es un impulso, es una reacción natural del ser humano, pero que en la medida en que me enfrento a eso, en lugar de huir, puedo gestionarlo. A eso se le llama en psicología ansiedad adaptativa. Adaptativo significa que me adapto a ciertas circunstancias, no es que me acostumbro, que es diferente, sino que digamos que ese tipo de estrés, la ansiedad adaptativa, me puede servir si aprendo a gestionarla. Entonces, ir sola, dedicarme a ver ese momento, a ver en qué cosas yo recordaba mi adolescencia, por allá en los 80s. Fue bien bonito entender ese proceso porque ahí estaba sentada frente a esa pantalla gigante, no la psicóloga Mabel Rojas Vélez, sino una mujer de 49 años que ha atravesado por muchas experiencias en su vida, buenas y malas, pero que han formado un carácter y que hoy puedo ayudar a muchas otras personas también a reconstruirse o a reconocerse y a ver las emociones como puntos de partida para que nos reconozcamos como somos, nos guste quiénes somos y en ese proceso podamos mejorar lo que haya que hacer. Fue muy Creo que bonito. tú has entrado en un punto interesante, Mabel, porque es una película demasiado confrontativa a nivel precisamente de lo que has vivido en tu niñez, en tu adolescencia, de lo que vives actualmente, porque no es una película que sea solamente de las primeras emociones, sino de las emociones que vivimos todos. Y además me parece curioso, ya para entrar un poco en el poder de las emociones en nuestro tema de hoy, me parece muy interesante cómo se plasma todo a nivel de que como que hay un centro de mando de todo lo que es uno a nivel del organismo, a nivel del ser humano como tal, y ese centro de mando es el que regula absolutamente todo lo que vas sintiendo y lo que vas generando a nivel de estas emociones, porque ya habíamos visto algunas emociones antes en la primera película, como ira, como tristeza, como alegría, y aquí aparecen entonces de pronto ansiedad, aparece de pronto aburrimiento, aparece de pronto la envidia, la vergüenza, y yo creería que podrían sacar una tercera parte en la que podrían sacar muchas más emociones, incluso por ahí sale la popular emoción nostalgia, que también hace parte de ese tipo de cosas que constantemente vivimos. Entonces, para entrar en esta charla que queremos tener hoy, Mabel, y en esta tarea que tenemos pendientes con todas las personas que nos sigan, quiero que los que vayan aquí hablando con nosotros, nos cuenten si ya se vieron la película y qué les pareció, y si quieren de pronto decirnos acerca de alguna emoción en especial, lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer. Pero yo sí quiero entonces que comencemos hablando de ese poder que tiene sobre nosotros las emociones, Mabel, y que cualesquiera que sean de pronto esas emociones que tenemos en cualquier momento, hay que saber manejarlas, hay que saber tratarlas porque todas hacen parte de nuestra vida. Sí, las emociones no son ni buenas ni malas, y si queremos llevarlas a un lugar, yo las llevaría al lugar de que toda emoción al final puede ser positiva, pero depende del manejo que le demos. Esa torre de control, que es el cerebro, es una máquina poderosísima que precisamente tenemos que cuidar. Entonces, el punto de partida para entender cómo gestionar, cómo administrar. Cuando se habla de gestión, gestionar es administrar, y para administrar algo necesito conocerlo. En ese conocer, darme cuenta qué necesidad hay, qué cosas puedo mejorar, qué podría erradicar, pero eso es conocer. Cuando tú estás conociendo a un otro, tú empiezas a darte cuenta cómo reacciona, qué le gusta, qué no, qué podrías hacer y qué cosas eliminar. Pues eso es conocernos a nosotros también. Por eso se dice que el amor empieza en el amor propio, ¿sí? Incluso para la gente que trabaja mucho su tema espiritual, independiente de la religión, eh, mucha gente entiende que, por ejemplo, hay mandamientos importantes, entonces que amar al prójimo, que amar a Dios, que honrar a padre y madre, pero en realidad, si nos damos cuenta, hay dos mandamientos muy fuertes en el tema espiritual para los que se conectan con esto. Y uno de esos es ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que ahí nos está diciendo que el primer amor en realidad tiene que ver acá, no es un egoísmo, es que empieces a cuidar de ti. Cuando tú empiezas a reconocer que a lo mejor no has superado ciertos miedos, que viviste una experiencia traumática, que de pronto para otros no es tan fuerte, pero si para tu cerebro infantil fue traumático, pues hay que reconocer esa emoción, hay que darle un lugar.
porque sencillamente decir, no, yo soy fuerte, llorar está mal, o hablar del pasado, ¿eso para qué? Hablar del pasado no implica quejarse necesariamente. Quedarme en la queja sí es dañino, pero ir al pasado para identificar qué puedo administrar es ir a conocerme. Por eso les digo, administrar es conocer el asunto. Para yo administrar algo tengo que conocerlo. Entonces debo ir a conocer mi historia. Por eso en la película eh, hay pequeñas escenas donde recuerdan la historia de ella. Y entonces cuando estaba chiquita, y entonces cuando se trepó a este árbol con los papás, lo que ella sintió, cuando empezó a jugar, cuando empezó a hacer su deporte, cuando empezó a conocer sus amigas, cuando ya no estaba tan chiquita y entonces empieza ella a querer estar más sola en lugar de estar tan protegida con sus padres. Este tipo de cosas es ir al pasado, identificar lo bueno y lo malo, porque nuestra historia está cargada de cosas buenas y malas. O sea, no hay nadie que pueda decir, mi niñez fue perfecta. Claro, hay muchos que tuvieron una niñez con muchos recuerdos bonitos, pero seguramente un par de experiencias también marcaron, y eso es estar vivo, porque es que esas cicatrices que quedan del pasado significan que estuve viva en medio de una situación que me dejó una huella y aquí estoy. O sea, soy sobreviviente a una batalla, por más liviana o compleja que haya sido. Entonces, entender que gestionar una emoción significa conocer mi torre de control. Mi torre de control debo cuidarla. Por eso se habla de higiene del sueño, por eso se habla de trabajar los pensamientos intrusivos, cuando estoy constantemente en la queja, cuando solo me quedo pensando en negativo, cuando me quedo pensando que todo está mal, que todo es peor que ayer. Cuando me quedo en ese tipo de pensamientos, mi cuerpo reacciona a eso. Ya está clarísimo. Hoy en día se habla en televisión, en radio, en internet, en libros, en revistas. Hoy en día todo el mundo escucha que nuestros pensamientos se van o se transforman en química en nuestro organismo. Por eso las personas más enfermas tienen probablemente cosas emocionales que no han terminado de resolver. Incluso la enfermedad es una oportunidad para identificar qué está pasando. Algo tan sencillo, Pipe, como por ejemplo la tos o una inflamación de garganta, me está también diciendo algo. Una inflamación, no sé, estoy teniendo problemas de hígado o gastritis, colon irritable, el cuerpo nos está transmitiendo una información y debo ir a identificar no solo si tengo un virus, una bacteria, una infección, sino identificar también a nivel emocional qué está pasando conmigo, porque la mayoría de enfermedades tienen un origen en lo emocional. Entonces, es eso, es dejar de huir de nuestra propia historia y verla como una oportunidad para ver el adulto que soy hoy en día, y ya el adulto a cargo, cómo puede hacer ciertos ajustes, que sería administrar esas situaciones que traemos del pasado. Es un proceso, Mabel, porque incluso yo me he visto varias películas y aquí es donde podemos plasmar pues este tipo de cosas donde los recuerdos, lo que nosotros vivimos son tan importantes y nos ayudan de pronto a salir adelante en diferentes momentos y en diferentes situaciones, así como lo decías tú, las situaciones que nos han pasado las tenemos ahí guardadas, ahí marcadas, algunas se de pronto trasladan y de pronto se convierten en enfermedades, en dolencias, otras también pueden ayudarnos a curar en algún momento en el que estamos de pronto demasiado deprimidos o demasiado también de pronto ensimismados en nosotros mismos. Pero yo creo que este tipo de manejo, Mabel, a veces se nos sale un poco de las manos porque de pronto a veces no tenemos como la forma, la manera, como el inicio de poder nosotros aprovechar todo eso que tú dices, como de cuidar ese órgano tan importante que es el cerebro, que tiene el mando, como de dejarnos también llevar sobre las alarmas o las alertas que genera nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, para las personas que de pronto no pueden dar ese primer paso y no pueden de pronto ir manejando ese tipo de situaciones cuando se les presenta, ¿cómo deberían hacer, cómo deberían también manifestarlo, Mabel? Bueno, lo primero es entender que las emociones son normales, incluso la ansiedad puede ser normal, que lo importante está en reconocerla, porque si la evado, si la ignoro, sí se puede convertir en una situación más compleja. Lo primero es una emoción es un impulso, una reacción a algo. Por ejemplo,
Ahora sonó el viento y cerró una puerta de uno de los consultorios y yo salté. No sé si lo alcanzaron a notar, ¿sí? Ahí hubo de pronto en mí un evento de un miedo muy sutil, ¿sí? La reacción fue, saltó mi cuerpo porque escuché un ruido que yo no me esperaba. Entonces, lo primero es una emoción y luego se convierte en un sentimiento. ¿Cuándo se convierte en un sentimiento? Cuando lo atravieso con un pensamiento. Entonces, si yo salto y de una digo, por ejemplo, es que me están asustando o alguien quiere asustarme, empiezo a generar adrenalina y cortisol y una cantidad de cosas, porque lo uní a un pensamiento de angustia, de temor, ¿sí? Un pensamiento de peligro. Entonces, las emociones, que son reacciones normales, están ligadas completamente a mi experiencia de vida. Un ruido, la reacción de alguien, la respuesta de alguien, una experiencia. Entonces, si estoy en medio de un trancón, si me tocó la fila más larga en el banco, si llegué y llegué 5 minutos tarde y ya no me atendieron en la EPS, y yo empiezo a relacionar esa frustración, esa ansiedad con algo negativo, no, yo tan de malas, claro, es que a mí nada bueno me pasa. Cuando empiezo a unir lo emocional con pensamientos, el cuerpo va creando un sentimiento. Entonces, ya no es solo la ansiedad, sino que se vuelve en mí como una nube negra. Entonces pienso que soy de malas, que no merezco nada, que todo lo peor me pasa y el organismo reacciona a eso. Asimismo con la rabia, con la tristeza, incluso con la misma felicidad. Mucha gente piensa que estar feliz es no tener problemas. No, la felicidad es una reacción a un momento agradable, pero el que hayan problemas no implica que yo no pueda ser feliz, porque la felicidad tiene que ver con la interpretación de lo que me sucede. Entonces, si hoy me cogió el trancón, me cogió la tarde, me tocó la fila más larga, no alcancé a llegar a la cita y me quedo pensando que soy de malas, entonces así ocurran muchas otras 20 cosas. Yo hablé 4, puedo tener 20 muy positivas, pero si yo no percibo que la vida de alguna manera tiene algo positivo, pues yo voy a ser de las personas que piensan que la felicidad no existe. Y resulta que la felicidad tiene que ver más con tu interpretación, con un estado de ánimo asociado a, digamos, cómo tú decides estar. Es un estado de ánimo, pero también es una decisión. Cómo mantenerse triste o quejumbroso por todo. Entonces, las emociones son normales, pero van de la mano con tu costumbre de vivir la vida, de interpretar la vida. Está asociada a eso. Pero entonces te pregunto algo, Mabel, y eso es lo que tú hablabas ahora a nivel de la felicidad, que muchos consideramos que siempre tenemos que estar felices, y cuando hablamos de excesos, incluso en la película veíamos que el exceso de alegría no era para nada tampoco bueno, a pesar de que uno diría, bueno, chévere estar siempre alegre y chévere que todo fuera felicidad, pero cuando nosotros sabemos que ninguna de las emociones, ni las catalogadas entre comillas positivas, ni las catalogadas entre comillas negativas, nos pueden guiar o se pueden tomar nuestro mundo, sino que tiene que haber un equilibrio de cada una de ellas, porque si se va de un lado o al otro, si hay poca felicidad, si hay poca alegría o hay mucha alegría desbordada, de una u otra manera nos vamos a ver afectados nosotros también. Claro, es que el estar constantemente en estado de felicidad, pero más como que quiero es evadir lo demás, entonces es todo lo que me hace reír, solo quiero reírme, solo quiero que me hagan feliz, solo quiero ver películas de humor, solo quiero lo positivo y niego lo otro, pues también me estoy perdiendo de oportunidades, porque lo que ahora la ciencia o la neurociencia, que es este estudio de lo emocional que atraviesa lo biológico, está dejando cada vez más claro, y es que incluso, por ejemplo, la tristeza, cuando tú experimentas la tristeza, la oportunidad que encuentras es aprender a poner límites, por ejemplo, porque me doy cuenta que si algo me genera tristeza y dolor, es la oportunidad para saber a quién decirle no, a quién empezar a delimitar, ¿sí? Entonces las emociones también son oportunidades que me ayudan a trascender. Por ejemplo, hay otra, el desagrado es una emoción
que fue una de las nuevas que aparecieron en la película de Intensamente 2. El desagrado te puede ayudar o enseñar a que hay cosas que definitivamente tú no tienes que soportar si no quieres. Te ayuda también a identificar que no necesariamente todo lo tienes que aceptar. Y eso no implica que seas inadecuado, mala persona o inmaduro, sino que hay cosas que tú también a las cuales le puedes decir, oiga, no me agrada este tipo de abrazo, no me agrada esta forma en que esta persona me mira o cómo se relaciona conmigo. Entonces, muchas emociones no necesariamente son malas o significan inmadurez. Hay emociones como el desagrado que en su justa medida me pueden ayudar a decidir si algo en realidad no está bien para mí. La, la tristeza es una emoción que ayuda a evaluar un poco, a lo mejor si esta relación de pareja que tengo me genera mucha tristeza, la oportunidad que tengo es, ¿será tiempo de parar aquí, de soltar, de renunciar a esto, en lugar de quedarme aguantando la tristeza? Entonces la tristeza también es importante porque te ayuda a tener una perspectiva diferente de lo que constantemente vives, ¿sí? Pero para eso debemos conocernos y cuidar nuestro cerebro. Hay que trabajar en el amor propio porque las emociones están conectadas con el amor propio. Si yo no tengo amor propio, asumo que aguantar maltrato y aunque yo esté triste, pues tengo que hacerlo y punto, o esto es lo que me tocó, ¿no? La tristeza es una oportunidad para ver también desde otra perspectiva lo que te está sucediendo. Y así, con cada emoción, podemos ir diciendo, de hecho, yo les saqué un listadito que ahora les voy a compartir para que cada uno de los que están en esta charla hoy puedan ver desde otro lugar cada emoción. Qué interesante, Mabel. Por acá Jenny Patricia nos estaba compartiendo, dice, hace pocas semanas me quedé encerrada en un ascensor y desde ese momento he experimentado situaciones de angustia. Si voy dentro del carro, si me coloco una prenda de vestir ajustada, no sé cómo manejar dicha situación desde ese momento. Las palmas de mis manos y pies mantienen constantemente húmedas y con cuadros de miedo. Con el desagrado va muy relacionado con el decir no, que se convierte en un tema de salud mental, porque con todo no se debe estar de acuerdo, es lo que nos fue comparte Patricia. Pero es que hay situaciones, Mabel, que en cierta manera tú lo manifestaste ahora de pronto con lo de la puerta. Van a pasar siempre cosas que van a hacer que las emociones de pronto se activen y van a suceder cosas en nuestras vidas mucho más fuertes que nos pueden dejar marcados y que nos pueden afectar si no encontramos la manera como de saberlas manejar y saberlas afrontar. Sí, de hecho, mira lo que ella plantea. Desde ese evento con el ascensor, su cerebro lo que hizo fue generar un estrés postraumático. O sea, posterior al evento de encierro, su cerebro conectó todo lo que es ajustado, todo lo que, donde ella se siente encerrada o como muy estrecho, lo relaciona su inconsciente con el evento. A eso se le llama estrés postraumático y es muy común que cuando experimentamos algo que nos choquea, en este caso me quedé encerrado un par de minutos o de horas en un ascensor, o me atracaron, o tuve un accidente, el estrés posterior al evento es muy normal que dure semanas, meses, de acuerdo al nivel de impacto, así mismo puede durar. Entonces, es verdad, después de un evento traumático puedo cogerle un poco de temor a ciertas escenas que me lo recuerdan. Es normal, después de 2 meses debería de revisarse si no ha parado o por el contrario ha aumentado, para hacerle un cambio de perspectiva en la parte psicológica, pero en este punto, si acaba de suceder en esta misma semana, es muy normal que se sienta así. Y con respecto al desagrado, sí, aprender a decir no, porque no todo en la vida tiene que ser bueno, así parezca, ¿sí? A esto, por ejemplo, me uno mucho con el tema de abuso infantil. Hoy en día ya los padres entienden que cuando un niño no le gusta cierto adulto, pues no se le debe obligar. ¿Cuántos abusos sexuales no han pasado por un niño que siente desagrado cuando este adulto lo abraza, lo besa? Y muchas familias, en honor a la familiaridad, obligan, por ejemplo, a un niño que le desagrada a otro adulto, lo obligan a que lo abracen, a dejarse cargar, y resulta que el niño está lidiando es con un abuso. Este es solo un ejemplo, no quiere decir que entonces el niño maleducado, grosero, está bien, ¿sí? Pero hay que ser muy intuitivo y observador de los niños también. Cuando un niño muestra desagrado hacia algo,
una comida, una persona, una situación, hay que ir un poco más allá de sencillamente ver esa reacción del infante. Bueno, entonces primero para Jenny tiene que tomarse el tiempo respectivo de que la emoción o la situación vaya pasando para entonces normalizar. Y segundo, Mabel, reitero porque a veces nos pasan eventos mucho más traumáticos, por ejemplo, la pérdida de un familiar, la pérdida de pronto de algún tipo de persona muy cercana a nosotros, de pronto algún tipo de abandono, algún tipo de abuso, como lo decías tú, y cuando son este tipo de pronto de situaciones mucho más grandes y mucho más importantes, ese proceso también cómo lo tendría que ir llevando la persona para que no lo marcara de por vida, porque sabemos que hay muchas personas que están marcadas de por vida por su crianza, por sus malos manejos a nivel desde que eran muy pequeños, de pronto por un abuso y por diferentes situaciones que han pasado en su niñez o en su adolescencia. Algo importantísimo es no criticarse o no sentirse inadecuado por su historia o por su evento, es poder precisamente darle voz. Ponerle voz a nuestro niño interior es poder reconocer esas experiencias que así para otros haya sido tontas, para nosotros fueron importantes. Ejemplo, la separación de los padres, la muerte de una mascota, la muerte de un familiar, el cambio de un colegio, esto cosas tradicionales. Ahora veámoslo a mayor escala, un abuso sexual, violencia física, psicológica en casa, ver golpear a su mamá o que los golpearan a ellos mismos, ver a sus padres o a uno de los dos llegar borracho a dañar cosas en casa. Esto, según la escala de la experiencia, puede crear también en esa persona un trauma en la adultez. Entonces, lo primero es ponerle voz a ese niño interior, o sea, a esos recuerdos de la infancia, no normalizarlos. Pensar en que, no, pues es que eso pasaba, pero pues no, ya, yo ya ni me acuerdo. Incluso lo que podemos ver en terapia es que las personas que menos se acuerdan de su infancia, digamos que acordarse del primer, segundo, tercer año puede ser un poco normal, pero después del cuarto o quinto año que alguien no se acuerde a sus 5 años de alguna cosa o a sus 6, 7, 9 años, esto significa que el cerebro se está defendiendo de algo que para ese cerebro infantil fue importante y esta persona adulta lo que hizo fue, por defensa para no sufrir, bloqueó el recuerdo. Es un mecanismo de defensa del cerebro bloquear los recuerdos cuando algo ha sido doloroso. Entonces, ¿qué se hace? Identificar qué de mi pasado me está afectando como adulta. Si tengo alguna fobia, si tengo emociones que no he podido resolver, si mantengo muy enferma, si mis relaciones interpersonales no son buenas, esto me está dando a entender que hay algo que debo resolver. Y vale el esfuerzo ponerle voz a mi niña interior para identificar qué tiene que ver que yo tenga tantos problemas interpersonales o que siempre tenga un patrón de sufrimiento allí o que mantenga tan enferma. ¿Qué tiene que ver esto con algo que a lo mejor no me he atrevido a explorar de mi pasado precisamente porque me da miedo evocarlo en el presente, traer ese recuerdo y enfrentarlo? Bueno, yo creo que son procesos que hay que ir enfrentando. Incluso lo hemos manifestado mucho, Mabel, de que a nivel de las terapias que tú realizas, que tu equipo de trabajo manejan ese tipo de situaciones porque muchas personas de pronto en algún momento no podemos identificar qué de nuestro pasado nos tiene de pronto ahí enganchados, qué de nuestro pasado sucedió, que de pronto nos está afectando en el presente y que si no lo arreglamos, si no lo enmendamos, pues va a seguir afectándonos por siempre. Sí, claro. Conocer nuestra historia. Yo recuerdo que había un eslogan de una novela, que no es que me gusten mucho esas novelas que hacen alusión a que somos un país de narcotráfico, como si eso fuese lo único que nos caracteriza. Nosotros tenemos una cultura hermosísima de deportistas, de artistas, de unas cosas bellísimas. Pero pues han salido muchas novelas que nos hacen ver en el exterior y aquí mismo, a nosotros mismos, como si lo único que nos caracterizara fuera el narcotráfico. Pero entonces en algún momento estaba en un restaurante y había como una pantalla de televisor y escuché una frase, no sé qué novela era, sé que era del narcotráfico, pero decía algo así como, quien no conoce su historia está como obligado a repetirla, algo Condenado a así era el eslogan. repetirla, así como condenado a repetirla. Me llamó mucho la atención porque eso es lo que se trabaja en psicología, que tú puedas identificar tu historia
para que sepas, eso es conocerte, ¿no? Y eso es cuidar tu cerebro, porque aquello que no conocemos no lo podemos modificar. Y si tú de pronto de niño o de niña viviste algo dolorosísimo con respecto, por ejemplo, al amor, viste que a tu madre la golpeaban, por ejemplo, que tu papá golpeaba a tu mamá y eso lo veías de niño o de niña, pero ya se separaron y te quedaste solo con uno de los dos y ya eso no lo volviste a ver. Pero eso como adulto hoy en día, nunca se habló de eso. Como adulto, ¿qué experiencia ha generado? ¿Cuál fue la respuesta del adulto a eso que viste de niño? Entonces, hasta que no revisas lo que viste, te afectó, aunque no lo creas, de tu niñez, puede darte respuesta a preguntas que te haces como adulto. Por ejemplo, ¿por qué doy siempre con el mismo tipo de parejas? ¿Por qué no he podido estabilizarme en una relación? ¿Por qué me cuesta poner límites? ¿Por qué me pongo en segundo lugar? Todo ese tipo de preguntas que a veces nos hacemos como adultos, casi siempre tienen la respuesta en el pasado. Entonces, hasta que no reconocemos y conocemos nuestra historia, estaremos probablemente confinados a repetir cosas que no queríamos, pero como está en el inconsciente y lo dejamos allí, terminamos repitiendo historias que no queríamos. Pero entonces, Mabel, aquí es donde entra la confrontación y te voy a preguntar, hay personas que se les complica conocerlo de pronto porque obviamente no acceden a una terapia, no acceden a un manejo, no acceden de pronto al conocimiento, pero hay otras que lo conocen porque ya se los han contado, porque de pronto la historia los ha marcado, porque de pronto la familia, los papás, los abuelos han manifestado, pero tampoco por ellos mismos está como la voluntad de cambiar y de generar de pronto esa situación que mejore. Entonces ahí cómo sería, porque también a pesar de que conozcamos lo que nos afecta y que sepamos el origen de todo, y si no queremos nosotros y si nos justificamos y decimos, es que esa fue mi crianza, es que así fue que me enseñaron, es que así fue que yo crecí, es que eso fue lo que me pasó y pues yo soy así, sino de malas, entonces también es un proceso que de una u otra manera toca cambiar. Sí, el viejo adagio, los abuelos dirían, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Lo que tú o yo no queramos ver, no hay forma de que nos lo hagan ver. Incluso poniéndomelo de frente, el que no quiere ver la realidad va a buscar excusas. Tiene que ver con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad que todos tenemos de administrar, cuidar las emociones. Las personas que dicen así soy yo de malas o usted me conoció así o loro viejo no aprendí a hablar, son personas que se quieren justificar porque están en una zona de confort. Ahora, ¿por qué están en una zona de confort? Porque de alguna manera tiene personas a su lado que se lo han permitido. Ejemplo clásico, la persona que es egoísta en casa, mmm, le vale cinco si su familia están cansados y deja tirada la ropa, malgasta agua, malgasta luz, no le interesa porque no sale del bolsillo de él o de ella, esto es un ejemplo, pero los que sí se meten la mano al bolsillo cada vez están más amarrados o más, digamos, emproblemados económicamente, cada vez están como lidiando más con los números, a ver cómo cuidan las finanzas, pero si estas personas que se sienten afectadas no ponen un límite, esta persona que le falta inteligencia emocional, aprender a administrarse a sí mismo y espera que los demás simplemente soporten, falta de empatía incluso en muchos casos, esta persona está alimentada por estos otros que a lo mejor por miedo a que se enoje, por miedo a que el hogar se acabe, por miedo a que si es un hijo se enoje con ellos, termina facilitándoselo. Entonces, donde hay, por ejemplo, una persona con falta de empatía y egoísta, normalmente hay personas con baja autoestima que se lo permiten, por miedo, por necesidad, por lo que sea. Entonces, es también como todo un circuito, ¿no? En una familia, en una relación de pareja, en una relación laboral, las personas llegan hasta donde tú le permites. Por eso es que las emociones no son malas, no es malo sentir tristeza, no es malo sentir desagrado, incluso no es malo sentir vergüenza, porque la vergüenza te ayuda a identificar, wow, necesito, me equivoqué acá, quedé como en evidencia, ¿qué debo mejorar de esto? La vergüenza es una emoción que te ayuda a identificar qué puedes mejorar.
¿sí? Si te quedas solo en la baja autoestima, entonces sales corriendo, hasta renuncias al trabajo o te aguantas cosas porque te da vergüenza quedar en evidencia, entonces nunca corriges nada y más bien te quedas como en un rincón, pero no evolucionas. Las emociones están allí también para mostrarnos, así como una enfermedad te está dando un aviso de algo, una emoción que pareciera negativa, como el asco, la vergüenza, la envidia, también en su justa medida puede ser una oportunidad para transformarnos. Acá teníamos una pregunta, pero estaba como incompleta, Mabel, pero imagino que la vamos a complementar con lo que nos decía Paula Andrea Valencia. Cuando el cuerpo duele demasiado por una rabia, me imagino que lo que quería decir ella tiene que ver de pronto por una emoción, porque no nos se terminó de concretar la pregunta. Creo que de pronto está enfocada en eso, ¿cierto? Sí, la rabia es una emoción muy natural en todos los seres humanos. Pero una rabia mal manejada, por ejemplo, lo que hace en el proceso celular es que afecta al hígado. La rabia empieza a crear unos niveles de toxicidad en la sangre que, como la filtra es el hígado, el que más se afecta es este. Por eso, personas con mucha rabia por años pueden tener afectado no solo su hígado, hay gente que sufre de cirrosis sin haberse tomado ni un trago, y es porque el proceso celular lo que hace es afectar las células del hígado. O la vesícula, hay personas que han perdido hasta la vesícula porque han luchado, han lidiado con una rabia guardada por muchos años. Y la fibromialgia, que es el todo me duele, es una enfermedad relacionada con mucho dolor y mucha rabia que la persona nunca gestionó. Entonces, el problema no fue la rabia, sino la cantidad de años en la que me quedé en ella y no la gestioné. La rabia le estaba mostrando hace mucho rato que a lo mejor era hora de dejar de hacer algo o aprender a autorregularse, pero no la sabemos usar, sino que solo explotamos y no la vemos como una oportunidad para ver si debo parar, poner límites o empezar a trabajar más en mí, sino que simplemente nos la tragamos. Problemas gastrointestinales también están asociados a tragarse la rabia, a no hablar, lo que se queda aquí incrustado en la garganta, amigdalitis, disfonía o problemas ya directamente en el estómago, colon irritable, gastritis, úlceras, todo esto, las inflamaciones, las itis, amigdalitis, otitis, gastritis, las itis son inflamaciones y la mayoría de inflamaciones están un poco asociadas a la rabia. Bueno, por acá incluso nos decía Jenny Patricia, en mi caso personal he experimentado que cuando tengo rabia me da grieras. Entonces, ¿Ve? en diferentes situaciones y a diferentes personas se les manifiesta tal cual como lo estás diciendo, Mabel. Sí, aunque hay unas emociones un poco como que amañadas en ciertos órganos, en cada persona es diferente, pero en términos generales, la rabia afecta todo el proceso gastrointestinal y visceral. Por eso el tema de hígado, páncreas, vaso, vesícula o todo el intestino, todo el colon. Bueno, Mabel, me habías dicho que tenías un listado de emociones, un listado también que que quieres compartir con nosotros hoy. Recordamos este tema de hoy, el poder de las emociones, lo hemos traído a colación por el proceso de la película Intensamente, todo el boom que generó lo relacionado con el lanzamiento de la segunda parte. Si ustedes la vieron la película, si ustedes tienen algún tipo de opinión, comentarios sobre alguna emoción en específico, recuerden que lo pueden compartir con nosotros a través de nuestro muro o dejar sus preguntas a través de la caja de preguntas que está en la parte inferior izquierda, perdón, derecha, ahí pueden dejar sus preguntas respectivas. ¿Cuáles son este listado de emociones que nos quieres compartir hoy, Mabel? Bueno, las traigo casi todas, las de la película, que es como las que están de moda y que también son las que más conocemos. Lo que quiero con este listadito, si van a tomar allí apuntecitos, es ver la emoción desde otro lugar. Ya no vamos a verla como, uy, la rabia tenaz, uy, la vergüenza. No, vamos a ver qué tiene de positivo también cada emoción. Entonces, si van a tomar rápidamente allí apuntecitos, vamos a mirar la tristeza. La tristeza nos ayuda a identificar herramientas de afrontamiento. O sea, cuando estoy triste,
Para lo que puede usar la tristeza es, bueno, ¿cómo enfrento esto que me está generando tanta tristeza y tanto dolor? Me ayuda a reconocer mis límites, porque si algo me está causando este dolor y esta tristeza es porque algo no está bien para mí. Entonces, ¿qué pasa con mis límites? El merecimiento, mi amor propio. ¿Qué es lo que me está mostrando respecto a lo que no está bien? Saber el momento preciso, se los dije hace un rato, tal vez llegó la hora de soltar y cerrar aquí. La tristeza me sirve para eso, ver cosas desde otra perspectiva. Miremos la envidia. La envidia, si bien son como unos celos allí y el estar mirando siempre a lo que no tengo o envidiando, por eso se llama envidia, queriendo tener lo que el otro no tiene, pero quedarme como en el lado negativo, miremos la parte positiva. La envidia me puede ayudar a evaluar el proceso de aprender a reconocer a otros. Yo soy envidiosa, yo debería más bien ser empática, aprender también a reconocer a otras personas, ver lo real de lo que está sucediendo alrededor en lugar de ver simplemente, ay, es que el otro compró casa, ay, es que el otro compró carro, ay, es que el otro tiene trabajo y yo no. Empezar a identificar en realidad qué es lo que valoro de lo que sí tengo, en lugar de estar mirando a la otra persona, empezar a mirar y a agradecer, que en otros envíos les he contado la importancia que tiene para el cerebro el agradecimiento. Empezar a ver qué áreas de insatisfacción tengo en mi vida para trabajar en mí. En lugar de estar mirando afuera, miro es en qué estoy insatisfecha conmigo. Aprender a agradecer y luchar por lo que quiero. La envidia, en lugar de quedarme mirando lo que el otro tiene, me debe llevar a identificar qué logros tengo por terminar de concretar. O sea, enfocarme en mí. Miremos rápidamente la vergüenza. La vergüenza me ayuda a mirar qué debo corregir de mis conductas. Me ayuda a reconocer qué errores debo empezar a corregir. Me ayuda a mirar qué en realidad estoy haciendo para reparar las relaciones con otras personas. Si me siento avergonzado, ¿por qué es? Tengo baja autoestima, empiezo a asumir responsabilidad con las cosas que yo hago, mis acciones. Y finalmente me sirve para reflexionar, porque si estoy sintiendo vergüenza, puedo empezar a identificar por qué debo corregir de mí. Entonces, la vergüenza es una emoción que nos puede ayudar a reflexionar. Miremos el enojo, la furia o la ira, como le queramos llamar. ¿Qué nos ayuda a manejar el enojo? Aprender a poner límites, empezar a buscar objetivos más claros en mi vida, me motiva al cambio. Si yo tengo rabia con algo, empecemos a ver qué es lo que tengo que cambiar en lugar de estar enojada con esa persona o esa situación. La rabia me sirve para identificar qué debo cambiar, aprender a decir no. Ay, es que siempre me pasa lo mismo, tengo una rabia porque siempre me deja plantada, o porque siempre me pisa cuando estoy trapeando, o porque siempre me queda mal. Entonces empieza a poner límites y a decir no. Si se dan cuenta, hay muchas emociones que nos ayudan a identificar si no estoy poniendo límites, si tengo baja autoestima o debo corregir algo en mí. Y finalmente la rabia, pues expresar necesidades y estar identificando lo que no está bien, enfrentar aquello que en mi vida no está bien. Miremos entonces rápidamente el aburrimiento. Esta fue una de las que apareció en la película, pero ¿para qué sirve el aburrimiento? Incluso aquí en Enlace, cuando trabajamos con niños, le decimos a los papás, mire, deje que su hijo se aburra porque usted quiere que su hijo todo el tiempo esté feliz. Deje que el niño se aburra porque cuando el niño se aburre, usted en lugar de pasarle la tablet o de darle el dulce que no es conveniente porque ni siquiera ha almorzado, estar comprándole felicidad a su hijo, déjalo que se aburra, porque el aburrimiento ayuda a desarrollar paciencia y tolerancia. También le permite al niño explorar la creatividad. Cuando un niño está aburrido, llévelo a que busque qué hacer. Entonces el niño en la sala arma el juego, usa los cojines para armar un fuerte, aparece la creatividad detrás del aburrimiento. Así que el aburrimiento sirve para la creatividad. El miedo nos sirve para prepararnos en aquello que nos angustia, que nos da temor. Entonces, el miedo es una preparación para hacerle frente a las cosas que necesitamos superar. Y la alegría, pues entender que no es solo un estado de ánimo, sino que es una forma de vivir. Yo puedo estar atravesando por una circunstancia difícil, pero no por eso me quedo encerrada en un cuarto, o me voy a drogar, o me voy a consumir licor. Tiene que ver cómo yo enfrento lo que me sucede.
La alegría no es ausencia de conflicto, la alegría tiene que ver con paz interior y la paz interior tiene que ver con la manera como yo utilizo lo que hay a mi alrededor para atravesar el día a día, para enfrentar la vida. Hay personas que tienen todo y aún así no son felices. Están deprimidas, están enojadas con el mundo entero, entonces no es por falta de trabajo, no es por falta de dinero, incluso pueden tener pareja, pero tiene que ver es más con la actitud que en realidad con lo que tenemos o no. La ansiedad que podría ser la cúspide de lo que estamos viviendo después de la pandemia, bueno, entendamos que la ansiedad es estar parado en el futuro, miedo al futuro, estar teniendo pensamientos repetitivos de amenaza, de miedo a enfrentar algo, y si me deja, y si me echan, y si me pierdo, y si me matan, y si me roban, y si, esa ansiedad se vuelve inadecuada cuando me quedo solamente en cosas negativas repetitivas. Pero si es una ansiedad que dura poco, me puede servir como una señal para escucharme, cómo me estoy sintiendo, identificar, planificar y liberar emociones. O sea que la ansiedad crónica es la negativa, pero una ansiedad adaptativa, o sea, que no me dura mucho tiempo, que lidio con ella, puede estar durante el día en varios momentos, pero se vuelve adaptativa cuando yo la controlo, cuando controlo los pensamientos y cuando busco las estrategias para enfrentarlas. Si yo me quedo pensando en lo que no ha sucedido y ese pensamiento es de miedo, lo que hace mi organismo es liberar cortisol, liberar adrenalina, se sube la tensión, empiezo a sudar frío, empiezo a tener palpitaciones o arritmia cardíaca, no duermo, siento que me va a dar un infarto, que me voy a quedar sin respiración y ahí aparecen los episodios de pánico. Qué bueno y qué interesante tener en cuenta esto que acabas de decir, Mabel, y yo creo que es para ponerlo en práctica constantemente. Por acá Viviana Patricia nos decía, la envidia, ¿podríamos en la buena vía verla como admiración? Sí, sí, porque si la envidia la usas para identificar que tal vez necesitas es trabajar en ti, puedes admirar a la otra persona, pero enfocarte entonces, la envidia es una oportunidad para revisar cómo están tus proyectos, en qué estás estancado, qué te falta liderar. Y entonces te enfocas en ti y dejas de tener envidia por otro. Bueno, interesante. Entonces, Mabel, para hacer la sinopsis de todo este compendio de emociones que hemos hablado hoy, que reiteramos las personas que de pronto hayan entrado más tardecito, las personas que de pronto no hayan tenido la oportunidad de ver todo el live en instantes después de culminar, va a quedar colgado en nuestro feed en Instagram y también en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo podemos entonces hacer como ese compendio de todo lo que hemos hablado y cómo también darle importancia y también relevancia a las emociones en nuestra vida? Ok, las emociones, el resumen es entender que las emociones son oportunidades, las emociones son reacciones naturales que están en nuestro organismo. El ser humano está diseñado para tener emociones, así que está bien tenerlas, está bien experimentarlas. Cada emoción nos está informando algo, la depresión, la ansiedad, el miedo, la tristeza, el asco nos está informando algo, pero depende de para qué las usemos. Una ansiedad adaptativa es aquella que te ayuda a entender que hay algo por resolver, que necesitas empezar a analizar las posibles amenazas que tienes a tu alrededor, pero si te enfocas en el presente, vas a tener un buen futuro. Entonces, si la ansiedad es el miedo al futuro, el miedo a que pase algo que no ha sucedido, pues concéntrate en el presente, porque en el presente es donde se construye el futuro. Nada de lo que pase mañana o en 10 años va a tener razón de ser si no trabajas en el hoy. O sea que en lo que te enfoques en el presente es lo que te va a dar resultado. Todas las emociones en el fondo son positivas y aquella que te esté causando un problema, por ejemplo, si te causa mucho problema el aburrimiento o la rabia, es empezar a identificar qué hay detrás de eso. Identificar la historia de la que venimos en la infancia es una gran oportunidad para saber cómo lidiar con esas emociones que tú sientes que son negativas para transformarlas simplemente en oportunidades. ¿Qué hacer? Bueno, para eso están los terapeutas. Ir al psicólogo no es estar loco, ya mucha gente lo entiende. Una persona loca no puede tener los 5 sentidos para ir a hablarle a un psicólogo coherentemente. Por eso el psicólogo atiende personas que tienen tanta salud mental que lo que quieren hacer es precisamente estabilizarse para no perderla.
Un loco no podría ir al psicólogo porque no sabría cómo hablar ni conectar con la otra persona. Una persona que va al psicólogo es porque puede hablarle y decirle, mire, me duele esto, me afecta aquello. Un loco no dice eso. Entonces, ir al psicólogo hace parte del autocuidado y el autocuidado hace parte del amor propio. ¿Qué hacer? Buscar herramientas. Hoy en día hay talleres, aquí mismo tenemos talleres de crecimiento personal, talleres de autoestima, talleres de sanación de niño interior, terapia personalizada con estos temas. Hay gente que no le gusta hacerlo en talleres grupales. Bueno, para eso está también autoestima, niño interior, psicoterapia, revisar su proyecto de vida, cómo está su pareja, su matrimonio o incluso su vida laboral y económica. Todo eso se trabaja a través también de un servicio que tenemos aquí, que es coaching por proyectos personales. Entonces, están simplemente como a un clic de distancia. Poder buscar la ayuda hace parte del amor propio, pero nadie se sana con la voluntad ajena. Con esto quiero cerrar y es, nadie puede quitarte tu frustración, nadie puede quitar la culpa, nadie te puede quitar ese miedo a estar solo. Entre más te enfoques en mirar afuera qué hay o cómo afuera se te quitan los miedos o las angustias, menos te vas a sanar, porque hay que ir es hacia adentro. Es de adentro hacia afuera que sanamos y para eso la psicoterapia o las herramientas terapéuticas hoy en día están mucho más a la mano. Para todos los interesados en profundizar en esto, pues en el 317-740-6320, esa es la línea telefónica donde me ubican, no solo a Mabel Rojas, sino a todo su equipo de trabajo. Por ahí hablan de empezar a trabajarlo en los niños, sí, así es, por eso parte de lo que hacemos acá, además de la terapia infanto-juvenil y la orientación de padres, son los talleres de arte terapia, así que si ustedes tienen un grupo de 5 niños, 10 niños que están entre los amigos del colegio o la familia o la unidad donde viven y arman su grupito, les podemos llevar el taller de arte terapia en esta misma línea telefónica 317-740-6320, obtienen más información y para los que quieran sencillamente hacer psicoterapia, revisar su historia, trabajar en su amor propio y fortalecer estas emociones que no han sabido cómo manejarlas, para eso en esta línea telefónica pueden personalizar sus preguntas y espero que compartan esta entrevista de hoy, esta charla con Pipe, con personas que ustedes saben que les puede interesar o les va a caer muy bien esta temática de hoy. Bueno, Mabel, yo creo que fue un tema bastante agradable, eso se lo debíamos a todos ustedes a nivel de hablar de todo el poder de las emociones y cómo debemos tratarlas y agradeciéndote siempre, Mabel, por tu espacio, por tu tiempo, por tu compañía, por esos tips tan interesantes que les compartes a todas las personas que nos ven cada jueves y que están ahí muy pendientes de nuestros temas. Gracias a ti por dedicarle también este espacio a todas las personas que nos siguen, por confiar en mi trabajo para poder llevar estas herramientas y con la ayuda de Dios nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Mabel. Una feliz noche para ti. Gracias a cada uno de ustedes por Chao. acompañarnos. A Viviana Patricia que nos dice gracias por este espacio. A todos los que están ahí siempre muy atentos y nos están preguntando cuando no tenemos la oportunidad de hacer los live. Nos están diciendo, bueno, cuándo, de qué tema van a hablar, cuándo están con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes por estar ahí muy pendientes y muy atentos. Mabel, chao, feliz noche. A todos ustedes, mil Cuídense. gracias. Ya saben, Chao, acá está el chao. número. Chao, Mabel. Acá está el número de enlace corporativo 317-740-6320 para que ustedes ya mismo, para que ustedes no pierdan el tiempo, para que ustedes se asesoren muchísimo con todo el equipo de trabajo de enlace corporativo. Y a todos ustedes, mil y mil gracias por acompañarnos, mil y mil gracias por estar ahí. Ya nos encontraremos, si Dios quiere, la próxima semana con más charlas con Pipe, con Mabel Rojas y todos los temas que siempre compartimos con ustedes. Chao.